Lógica, pensamiento matemático. Conjunto de números reales. ¿Qué son los números reales? ¿Cuál es la historia de los números reales? ¿Para qué nos sirve conocer los números reales? ¿Qué son los números reales? Los números reales son un conjunto o agrupación de números naturales, enteros, racionales e irracionales. Los números reales se representan por la letra R. Números naturales. Los números naturales nacen por la necesidad de contar desde el número 1 hasta el infinito, por lo tanto no se contempla el número 0. Los números naturales se representan con la letra N. Números enteros. Los números enteros son cantidades enteras positivas, incluyendo el 0, número neutro, y cantidades negativas. Los números enteros se representan con la letra Z. Números racionales. Los números racionales son aquellos que se pueden representar entre la división de A sobre B, donde la letra A y B son números enteros, con la condición de que B no puede ser 0, ya que la división por 0 no está definida. Los números racionales se representan con la letra Q. Números irracionales. Los números irracionales son aquellos que su decimal es infinito, siguiendo para siempre una secuencia sin repetirse o continuar con algún patrón. Estos números no se pueden representar como fracción. Los números irracionales se representan con la letra I. Historia. La construcción y sistematización de los números reales se logra en el siglo XIX mediante la teoría de conjuntos de George Cantor y el análisis matemático de Richard Dawkins. Ambos matemáticos utilizaron avances previos de la materia desde la antigua Grecia, pasando por matemáticos como Descartes, Newton, Lewis, Euler, Landgrave, Gauss, Riemann, Coase, Beister. Podemos observar el conjunto de números reales. Operaciones con números reales. Valor absoluto. Un valor absoluto se identifica cuando una cantidad está en medio de dos líneas, y su resultado es siempre positivo independientemente si el número entero es positivo o negativo. Suma de números enteros. En la suma de números enteros no se realiza la ley de signos, es decir, desde que no haya un paréntesis que indique una multiplicación, se realiza la suma de los números enteros independientemente el signo que tenga el número entero. Suma de fraccionarios. Una fracción consta de un numerador y un denominador. El denominador nos dice en cuántas partes dividiremos el entero y el numerador cuántas partes tomaremos del entero. Una suma de dos fracciones, cuando su denominador es igual, se realiza dejando el mismo denominador y sumando los numeradores. En cambio, cuando los denominadores son diferentes, hay una técnica fácil de aprender llamada carita feliz. Consta en multiplicar los dos denominadores, dejando el resultado en la parte de abajo y posteriormente se multiplica el primer numerador con el segundo denominador y se suma con la multiplicación del segundo numerador con el primer denominador. Una suma de tres fraccionarios se realiza de la siguiente manera. Primero se multiplican todos los numeradores, dejando el resultado en la parte de abajo. Después el primer numerador con el segundo denominador y el tercer denominador, dejando el resultado en la parte de arriba, para sumarla con el resultado de la multiplicación del segundo numerador con el primer y tercer denominador,
para sumar su resultado con la multiplicación del tercer numerador con el segundo y primer denominador. Multiplicación y división. Aplican la ley de signos. Como lo muestra la diapositiva, signos iguales dan positivos y signos diferentes dan negativos. La ley de signos también aplica para las potencias. Multiplicación de fraccionarios. La multiplicación de fraccionarios se realiza multiplicando numeradores entre sí y denominadores entre sí. Antes de realizar la multiplicación, simplificar los enteros de la fracción si se puede. División de fraccionarios. La división de fracciones se realiza generando una multiplicación en cruz, es decir, primer numerador con el segundo denominador sobre segundo numerador multiplicado por el primer denominador. Tener presente que antes de generar la multiplicación hay que simplificar si se puede. Lógica proposicional. Lógica. La lógica califica la validez de un enunciado como verdadero o falso. Lógica proposicional. Se representan con las letras P, Q, R, S en minúscula. Las proposiciones son enunciados, es decir, expresiones que contienen un sentido completo. Todas las proposiciones son enunciados, pero no todos los enunciados son proposiciones. A la lógica le interesan los enunciados que tengan una característica en particular, que se puedan calificar como falsas o verdaderas. Enunciados cerrados. Son aquellas proposiciones que se les puede dar un sentido de verdad o falsedad. Enunciados abiertos. Misma función proposicional. Se distinguen al tener una variable que asume un valor determinado. Clases de proposiciones. Simples y o atómicas o compuestas. Simples son aquellas proposiciones que no tienen conectores. Compuestas son aquellas proposiciones que contienen conectores. Podemos observar los conectores en la diapositiva: negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, disyunción exclusiva. Conectores lógicos y tabla de verdad. Negación. No, no es verdad que, es falso que, no ocurre que, no es el caso que. Podemos observar un ejemplo. No es cierto que Juan se enfermó, en lo cual se contempla una proposición con el signo de negación. Podemos observar la ecuación, la cual consta en 2 sobre el número de proposiciones, en este caso una, el cual nos da las filas, una verdadera y otra falsa. Conjunción. Está su respectivo signo y la compone la letra I. Pero también se puede expresar por pero, sin embargo, además, no obstante, con el ejemplo: Marcos es arquitecto y Lucas es maestro, en la cual contemplan dos proposiciones. La representamos por P y por Q, con su signo y su respectiva tabla de verdad, en las cuales se observa que cuando las dos son verdaderas, la conjunción es verdadera. Cuando Q es verdadera y P es falsa, la conjunción es falsa. Cuando Q es falsa y P es verdadera, la conjunción es falsa. Cuando las dos son falsas, la conjunción es falsa. Hay que tener presente que la proposición que resalta en la conjunción es solamente la verdadera. Disyunción.
Se representa por la letra O. Tenemos un ejemplo: Marcos es arquitecto o Lucas es maestro. Podemos observar que cuando P y Q son verdaderos, la disyunción es verdadera. Cuando P es verdadera y Q es falsa, la disyunción es verdadera. Cuando P es falsa y Q es verdadera, la disyunción es verdadera. Cuando las dos son falsas, la disyunción es falsa. Condicional. Tenemos un ejemplo: si Marcos es arquitecto, entonces Lucas es maestro. Se puede representar si, entonces, por qué, puesto que, cuando, cada vez que. Y observamos que cuando P es verdadero y Q es verdadero, la condicional es verdadera. Cuando P es verdadera y Q es falsa, la condicional es falsa. Cuando P es falsa y Q es verdadera, la condicional es verdadera. Cuando las dos son verdaderas, la condicional es verdadera. Bicondicional. Podemos observar el ejemplo. Se representa con el símbolo que se observa en la diapositiva y es sí y solo sí. También puede ser cuando y solo cuando, entonces y solamente entonces. Tenemos un ejemplo: Marcos el arquitecto irá a la construcción si y solo si va Lucas el maestro. Podemos observar que cuando P es verdadera y Q es verdadera, la bicondicional es verdadera. Cuando P es verdadera y Q es falsa, la bicondicional es falsa. Cuando P es falsa y Q es verdadera, su bicondicional es falsa. Y cuando las dos son falsas, su bicondicional es verdadera. Resalta que cuando sus proposiciones son iguales, independientemente sea falsa o verdadera, el resultado siempre es verdadera. Disyunción exclusiva. Tenemos un ejemplo: o bien Marcos estudia o bien trabaja. Se representa por o. Cuando P y Q son verdaderas, la disyunción exclusiva es falsa. Cuando P es verdadera y Q es falsa, la disyunción exclusiva es verdadera. Cuando P es falsa y Q es verdadera, la disyunción exclusiva es verdadera. Cuando las dos son falsas, la disyunción exclusiva es falsa. Podemos observar ya la tabla de verdad. La lógica proposicional nos sirve en la informática como canal de comunicación con el ordenador. En pocas palabras, el lenguaje informático mediante la programación, en el cual se puede transmitir un mensaje calificable, falso y o verdadero por el sistema de la computadora para seguir una orden o algún programa a ejecutar. Así llegamos al final de nuestra presentación. Muchas gracias.